¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Vamos a seguir con la clase del día de ayer. Ayer estuvimos viendo el derecho administrativo, parte de sus fuentes. Hoy vamos a ver como tal las fuentes. La tarea que les dejé es que me expliquen cada fuente del derecho. Vamos a ver todas las fuentes y cada uno de ellos qué diferencias tienen. Y yo lo que necesito es que ustedes me digan cuáles son las fuentes divididas, ¿ok? Bien, nos quedamos con el tema de ayer de la división de poderes. Vamos a hablar de la división de poderes. Vamos a encontrar cómo está dividido, por qué México es una república y no una monarquía. Debemos de entender que es una república. ¿Por qué? Porque está constituida por los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a hablar qué función tiene cada uno de ellos, ¿ok? ¿Qué es la división de poderes? En la política, una de las teorías más importantes y adoptadas a nivel mundial en los últimos tiempos se podría describir como una forma de organizar el Estado, agrupándolo y dividiéndolo a la vez en funciones. En este caso, tres funciones, ¿ok? Que vamos a encontrar nuestros tres poderes, como es el Ejecutivo. Vamos a empezar a hablar del Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver el Ejecutivo? ¿Cómo va a trabajar para un país, para poder incrementar sus ganancias, su trabajo y su forma de ejecutar? Porque acuérdense que cada uno de los poderes va a ejecutar una administración, ¿ok? El poder ejecutivo es aquel poder que se encarga de administrar de manera directa el Estado a través de sus funcionarios, como es el presidente y sus secretarías. Dentro de la administración ejecutiva, chicos, vamos a encontrar la función política, la función administrativa y la función reglamentarista. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuál es la primera, la función política. Tiene por objeto dirigir el conjunto de la sociedad por el camino que va a permitir satisfacer las formas específicas que necesita un pueblo, ajá, para regularla, como por ejemplo puede ser la ley, como nos dice ahí, como puede ser la ley. Debemos de entender que para el Poder Ejecutivo es indispensable que las leyes se lleven a cabo, que las leyes se puedan aplicar de manera correcta, pero el Poder Ejecutivo solamente va hacer las leyes, mas no las va a llevar a cabo. Todavía tiene que pasar por un proceso. Él va a crear una ley, la va a mandar al poder legislativo y de ahí, pues bueno, sigue su camino. Pero la función principal política es eso, formar leyes para poder regular un Estado, para poder regular una sociedad. ¿Ok? Bien, dentro del mismo poder ejecutivo vamos a encontrar la función administrativa, que nos dice que esta función desarrollará los fines específicos del Estado, sujetos a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los gobernantes, en este caso, todas las secretarías, ya que ellos son parte del poder ejecutivo, ellos son gobernantes, todos los gobernantes van a llevar una administración específica en cada una de sus secretarías y las van a realizar de manera conjunta para todos los gobernados. En este caso, la sociedad, debemos de entender que cada una de las secretarías tiene una función específica que nos va a ayudar a tener una mejor sociedad, a tener una mejor integridad dentro de nuestro país. La función administrativa es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que ocupamos, eh, valga la redundancia, una administración, debe de ser siempre bien complementada, siempre tiene que estar bien estructurada. ¿Para qué? Para que no deje pues cabo suelto y obvio nuestra sociedad no se vea pues bastante afectada. ¿Ok? Bien, dentro de las mismas funciones vamos a encontrar la función reglamentarista, que dice por vía de decretos y resoluciones,
para el poder es realizar un trabajo del poder ejecutivo, ajá, en virtud de todo un pueblo. El presidente tiene la obligación de ir creando decretos, ir creando leyes, ir creando mm, funciones que puedan ayudar al país a seguir dando una mejor función. Debemos de entender que el poder ejecutivo siempre va a estar por encima de todo, ¿ok? Dentro de la presidencia y dentro de las secretarías vamos a encontrar el poder ejecutivo y ellos se van a encargar de la función administrativa. Todo lo administrativo siempre lo va a estar revisando el Poder Ejecutivo. Bien, ahora vamos a hablar de otro poder interesante, el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué versa su función el Poder Legislativo? Nos dice, es responsable del debate y de la de redacción, formulación y aprobación de leyes conformadas por el Parlamento. Acuérdense que el Parlamento o Congreso está dividida en dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿ok? Claramente el Poder Legislativo nos dice que se va a encargar de la redacción, la formulación y la aprobación. El presidente y el Poder Ejecutivo en general va a hacer una ley, ¿ok? El poder legislativo, ahorita vamos a hablar de las dos cámaras, el poder legislativo de lo que se va a encargar es de la redacción, cómo va a quedar concretamente esa ley. La va a reformular, va a quitar lo que cree que no sirve y va a poner cosas interesantes y la va a aprobar. ¿Ok? Obvio, siempre pasando primero por la Cámara de Diputados y para su aprobación, la Cámara de Senadores. Bien, aquí nos podemos dar cuenta en la imagen, dice Poder Legislativo, Congreso de la Unión, y obvio vemos dividida las dos cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Vamos a hablar, chicos, de la Cámara de Diputados. Nos dice la Cámara de Diputados, ya que todo eso entra dentro del Poder Legislativo. Se encuentra conformado por 500 diputados representantes del poder de la Unión, los cuales son 300 diputados electos según el principio de la votación. ¿Ok? Y la mayoría se divide en distritos electorales y quiere decir que 200 se quedan. ¿Cómo funciona esto, chicos? En el Parlamento hay 500 diputados. De los 500 diputados, 200 se quedan de base. ¿Ok? 200 no se pueden mover porque no nos podemos quedar sin diputados en el tiempo de elecciones, pero 300 sí son electos por el pueblo, ¿ok? Por eso hay diputados que no conocemos porque nada más en ese momento fueron electos y se van, ¿ok? Pero 200 a ellos sí los vamos a estar conociendo porque ellos se quedan de base en la Cámara de Diputados, ¿ok? También la vamos a dividir ahora en la Cámara de Senadores. Entonces estamos hablando que son 500 diputados y vamos a ver cuántos senadores hay. Se encuentra conformado por representantes de cada entidad federativa de la Ciudad de México. Representativas, dos, serán elegidos según los principios de votación y mayoría relativa. Bien, en la Cámara de Senadores, chicos, vamos a contar con 138 diputados, con 138 senadores, ¿ok? Los cuales se van a quedar de esos 138 senadores, 128 senadores, se van a quedar solamente 50 senadores. Los demás tienen que ser electos, no pueden quedarse más, solamente se pueden quedar 50 senadores. ¿Para qué? Para que no se quede un país sin senador, ¿ok? Y automáticamente los demás se van a ir al voto popular. Así es como queda unificado el Congreso de la Unión. Entonces, como yo les comentaba con antelación, cuando el presidente eh, decreta o hace una ley, lo manda al Congreso de la Unión. Quien lo va a recibir primero claramente es el diputado. Los diputados lo van a argumentar, lo van a arreglar,
Y los senadores lo que van a hacer es ejecutar y aprobar ya esa ley como tal. ¿Por qué? Porque ya nuestra Cámara de Diputados ya la corrigió de manera total y ya quedó bien. Y entonces los senadores lo único que van a hacer es firmar para estar de acuerdo dentro de. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esa misma ley? Ya que firmaron su aprobación, automáticamente se va a volver a regresar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo lo pueda revisar, lo pueda ver, si le conviene, si le convence, si queda totalmente clara su, la ley que él puso, aunque haya habido cambios, pero los cambios son benéficos para tal, entonces el presidente lo aprueba en ese momento. Bien, entonces ya hablamos del poder ejecutivo, ya hablamos del poder legislativo, ahora vamos a hablar del poder judicial. ¿Qué función tiene dentro de estos tres poderes? Cada quien maneja su poder a su conveniencia, nadie puede meterse uno con el otro. Se supone que para eso incluso hoy en día fueron las elecciones de jueces y magistrados y ministros. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda decidir qué juez, qué magistrado, qué ministro quiere en su legislatura. Y no como antes que el presidente pues los acomodaba y los ponía. ¿Ok? Bien, el Poder Judicial nos dice que tiene a su cargo el ejercicio de la justicia en todos los niveles, ¿ok? Del Estado, siendo impartidos por el Tribunal Mayor, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los tribunales inferiores. Dentro del Poder Judicial, chicos, de la Federación, vamos a encontrar en cabeza principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el que se va a encargar de revisar todo y cada uno de los juicios. Todos llegan a la Suprema Corte, todos. Ujú. Tanto de fuero común como de fuero federal llegan a la Suprema solamente para sus revisiones. Los jueces en tribunales ya dieron sus sentencias, solamente se va a revisar en la Suprema. Cuando solamente en materia de amparo es entonces que la Suprema Corte pues va a entrar directamente. De ahí en fuera solamente va a estar al pendiente de cada uno de los tribunales. ¿Ok? Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a encontrar a los ministros. Ahí es donde están todos los ministros, ¿ok? Que son la jerarquía del Poder Judicial. Bien, de ahí vamos a encontrar como siguiente punto el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se va a encargar, obvio, de cada una de las elecciones y de que no haya fraude, que no se cometan irregularidades dentro de un periodo electoral. ¿Ok? El Tribunal Electoral tiene una jerarquía un poco abajo de la Suprema, pero tiene la jerarquía aún todavía. ¿Por qué? Porque se supone que él se va a encargar de llevar y notificar todo el área electoral. De ahí seguimos con los tribunales colegiados de circuito. ¿Qué son los tribunales colegiados de circuito? Son todos aquellos asuntos a nivel federal. Cuando no se puede resolver de fuera común, los van a elevar a fuero federal y por lo tanto no va a llegar hasta la Suprema Corte, no va a llegar al Tribunal Electoral, van a quedarse en los tribunales colegiados de circuito o el de alzada, también se llama juzgado de alzada. ¿Ok? Y bien, y por último vamos a encontrar los juzgados de circuito, mejor conocidos como los juzgados de fuero común. Son esos. Los juzgados de distrito son los de fuero común, en el cual cualquier asunto de que no tenga relevancia para los tribunales unitarios de circuito o los colegiados de circuito, ujú, eh, ellos lo van a resolver. ¿Ok? Todo ellos lo van a resolver, ellos van a encargarse del fuero común, ya saben si hay violencia, si hay violación, si cualquier tipo de delito cometido en fuero común, lo van a revisar los juzgados de circuito. Solamente cuando son, pues, delitos graves, como puede ser el narcotráfico, como puede ser el terrorismo, lo van a revisar los tribunales colegiados de circuito. Y de ahí,
Si no lo pueden revisar ellos, lo van a subir a la Suprema Corte. Pero bueno, esos son casos especiales que la Suprema estará, pues, dando a conocer. Bien, vamos a hablar de la conclusión general de los tres poderes, ya que vimos los tres poderes, platicamos referente a los tres poderes. Para concluir, puedo mencionar que para para el ejercicio de cada uno de los poderes del país, es necesario que se organice de forma correcta, de forma educada. ¿Para qué? Para que ninguno de los poderes interfiera en cada uno de ellos, ni el poder ejecutivo en el legislativo, ni el legislativo en el judicial. Bien, después, chicos, de que ya se aprobó la ley, el poder ejecutivo la va a mandar al poder judicial para que se lleve a cabo. ¿Ok? El poder judicial es quien va a llevar a cabo cada una de nuestras leyes. ¿Ok? Cada una de nuestras leyes las van a ejecutar, por lo tanto, por eso se están reformando continuamente todas nuestras leyes, chicos. ¿Por qué? Porque se van cambiando. Vamos a ver las fuentes del derecho administrativo, cómo entran y entran lo que se llaman jurisprudencias. Las jurisprudencias, pues son todos aquellos argumentos que van a subsanar la laguna de un artículo o de una entidad. Posteriormente les voy a explicar cada uno de ellos. Pero bien, ya que quedó correctamente lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bien, vamos a pasar entonces a a nuestras fuentes, ¿ok? Vamos a pasar a nuestras fuentes administrativas o fuentes del derecho administrativos, cómo se van a clasificar, ¿ok? Vamos a empezar con las clasificaciones de las fuentes primarias. Ustedes tienen que hacer de tarea, chicos, que me expliquen cada una de las fuentes. Yo ahorita, en este momento, les voy a comentar cada una de ellas y ustedes, con sus propias palabras, me van a explicar cada una de las fuentes, ¿ok? Bien, fuentes primarias, deben de saber que si no alcanzo a cubrir ahorita todas, ustedes tienen que terminarme todas las fuentes, ¿ok? Bien, vamos a clasificarlas con fuentes primarias, las que nos dan un derecho directamente aplicable y escritas, que nos dan generalidad, publicidad, jerarquización, prevenciones, eh, derogaciones, vocación de futuro. Bien, comprenden todo esto y cada uno de ellos, chicos. ¿Qué es lo que comprenden estas fuentes? Yo por eso se las estoy nada más. La Constitución, la ley y los reglamentos, ¿ok? Como fuente primaria solamente vamos a tener la Constitución, las leyes y los reglamentos. Bien, vamos a seguir con otra clasificación. Como segundo vamos a encontrar las fuentes complementarias. Su vigencia se deriva de los principios pronunciativos de las fuentes primarias, que quiere decir que mientras estén vigentes, las complementarias nos van a ayudar a ser parte de las funciones, pero va a comprender las costumbres, los principios generales del derecho y los tratados internacionales. Debemos de saber que cada uno de los tratados internacionales, chicos, solamente pueden estar a la par de nuestra Constitución. Bien, siguiente clasificación de la fuente, aclaratorias, orientan sobre la autenticidad del sentido y el balance de lo que el el legislador quiere decir. Son la jurisprudencia y y la doctrina. Anteriormente les estaba yo comentando de la jurisprudencia, que es, digo, voy a dar una explicación completa de la jurisprudencia, pero deben de tener una idea aquellos contadores, aquellos eh, estudiantes de derecho, estudiantes de administración de empresas, deben de saber exactamente cómo es una jurisprudencia y cómo va a funcionar dentro de. ¿Ok? Bien, les estaba yo comentando de las fuentes del derecho, vamos a hablar de las fuentes del derecho administrativo, vamos a hablar de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley, de las costumbres, de las jurisprudencias, de las doctrinas, de los principios generales del derecho y precedentes administrativos.
¿ok? Los precedentes administrativos, como lo están viendo ahorita, son las fuentes que integran la jurisprudencia, las resoluciones o precedentes de la administración contenciosa y no contenciosa. Debemos de saber qué es contencioso y qué no es contencioso, ¿ok? Bien, vamos a hablar, chicos, de la Constitución, ya que es nuestra Carta Magna, ya que es nuestra Carta Suprema, vamos a hablar de ella. Yo quiero que en su tarea me puedan explicar exactamente cómo se maneja o cómo funciona nuestra Constitución. Son 136 artículos, por lo tanto, cada uno de los artículos tiene un fundamento especial. Debemos de saber que nuestra Constitución nos van a dar garantías individuales y derechos humanos. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la Constitución, límites de la actividad estatal por los derechos humanos, derechos positivos estatales, función pública con la Constitución, rol del Estado en la Constitución, económica, solución, controversias, régimen, ¿ok? Bien, nuestra Constitución, chicos, nos va a hablar de todo, exactamente de todos los tres poderes de gobierno, ¿ok? Les voy a dejar de tarea posteriormente que me hagan una pirámide kelsiana para que ustedes sepan distinguir cada uno de los poderes, ¿ok? Pero arriba en el pico, en la punta de la pirámide, podríamos decirlo así, está nuestra Constitución. No hay nada arriba de ahí. Una ley no puede eh, suplir lo que dice una constitución. Un decreto no puede suplir lo que dice una constitución. Un tratado internacional solamente está a la par de la constitución, no está arriba, está a la par. Por lo tanto, al hacer igual, se tiene que primero tomar en cuenta la constitución y después tomar en cuenta el tratado internacional. Entonces, yo quiero que me expliquen bien cómo funciona la constitución en nuestro país. Bien, les estaba yo comentando de los tratados internacionales. Vamos a hablar de los tratados, artículo 55 constitucional. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, como por ejemplo los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico de la ley 27444. Bien, eh, el artículo 55 constitucional nos habla de los tratados y nos dice cómo se va a regir los tratados, que ningún tratado puede estar por encima, pero sí puede ayudar a la Constitución, pero siempre y cuando estén en vigor, como por ejemplo los tratados, el Tratado de Viena, los tratados como es el TEMEC, antes Telecan, ¿ok? Tratados importantes, tratados que eh, puedan ayudar a la Constitución, más no estar por arriba de la Constitución. Entonces, también de eso voy a necesitar que me vayan diciendo cómo funciona un tratado internacional. ¿Ok? Acuérdense que estas pequeñas tareas que yo les voy dejando, no necesito que me extiendan ni me digan todo, solamente quiero que me vayan diciendo lo más importante de cada uno. Bien, dentro de las fuentes del derecho vamos a encontrar las leyes. Leyes, decretos, decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿ok? La ley de disposiciones de jerarquía es equivalente a la 27444 de la ley, ¿ok? Nos habla que abajo de los tratados internacionales vamos a encontrar ahora la ley. No hay nada por encima de la ley. Ya saben, todo lo que está escrito en códigos, lo que están escrito en leyes, lo que están escrito en decretos, se tienen que respetar. Por lo tanto, tú no puedes estar por encima de la ley, ¿ok? La ley claramente nos dice que es el conjunto de normas que regulan a una sociedad, ¿ok? En un estado. Eso es una ley, chicos. Un conjunto de normas que van a regular al ser humano en una sociedad. O sea que si no hubiera leyes, pues simplemente, chicos, no hubiera nada. Hubiera un desorden total aquí. Vamos a hablar de los reglamentos. Son decretos supremos y normas reglamentarias de otros poderes del Estado. Acuérdense que ya les dije que también dentro del poder
de los tres poderes principales, de los tres poderes federales, cada estado tiene sus tres poderes y después cada municipio tiene su presidente municipal, sus regidores y demás. Son como si fueran los tres poderes de gobierno, pero a niveles municipales, estatales y a nivel federal. Los reglamentos también, chicos, deben de saber, son facultades que la administración pública debe de llevar a cabo. Todo reglamento, todo decreto promovido por un poder ejecutivo a nivel estado se debe de llevar de manera correcta, se debe de implementar de manera correcta. ¿Para qué? Pues para que se paguen cada uno de los decretos que se hacen en un municipio o en un estado, como por ejemplo puede ser las multas, como puede ser tu licencia, como puede ser la verificación, como puede ser la tenencia, como puede ser, ¿ok? Todos los sabemos que la tenencia es a nivel federal, pero no lo vas a ir a pagar directamente al poder, a la Secretaría de Hacienda. Entonces, por lo tanto, tiene a sus desconcentrados, ya les había dicho ayer que es un concentrado y que es un centralizado y un desconcentrado o un descentralizado. A través de esas administraciones, obvio, tenemos que pagar. Bien, vamos a quedarnos con la jurisprudencia, chicos. ¿Qué es la jurisprudencia? Se integran con las resoluciones reiterativas y uniformes que expiden las autoridades jurisdiccionales competentes para resolver casos específicos que después pueden servir de modelo o antecedente en casos análogos. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué quiere decir que es una jurisprudencia? Se los explico. Las jurisprudencias son decretos que se hacen a través de 5 sentencias iguales. Son 5 sentencias iguales, se vuelve jurisprudencia. Vamos a hablar del caso de homicidio. Cuando no había feminicidio, todo era homicidio. Pero empezaron a haber muertes en Juárez, empezaron a haber muertos en Ciudad de México, hubieron muertes en Veracruz, hubieron muertes en el Estado de México, empezaron a haber muertes en todos lados y por lo tanto se terminaba haciendo una sentencia igual, que era que se matara a una persona por género, en este caso una mujer. Si tú matas a una mujer es por género y entonces ya no se va a tipificar como homicidio, ahora se va a tipificar como feminicidio, pero no existía eso, entonces para eso existen las jurisprudencias. ¿Para qué? Para subsanar las lagunas. No habían el artículo como tal, hoy en la actualidad ya está, pero antes de que hubiera no existía artículo 1 que hablara del feminicidio, pero cuando se juntaron 5 sentencias iguales, se volvió jurisprudencia y ahora sí, podía subsanar cada una de las lagunas que tenía ese código, ese artículo, ¿ok? Y de esa manera podías tú, ahora sí, llamarle eh, jurisprudencia, ahora sí le podías llamar feminicidio. Ya no le llamabas homicidio, ahora sí lo llamabas feminicidio, ¿ok? Bien, seguimos. La resolución de la administración a través de los tribunales o consejos regidos por las leyes especiales va a resolver un caso concreto establecido en criterios, interposiciones o algún tipo de resolución pública. Cuando hablamos de las resoluciones de la administración, estamos hablando de que si un fuero común no puede resolver, lo podemos pasar a un fuero federal. ¿Ok? Lo podemos pasar a un fuero federal. Entonces, esa es una resolución de la administración. Cuando una administración no es competente, se declara automáticamente incompetente de la praxis y lo manda al colegiado de circuito. ¿Ok, chicos? Bien, como verán, les di solamente las bases principales para que ustedes hablen de las fuentes, ¿ok? De las fuentes generales o de las fuentes del derecho administrativo. Ya hablé de la Constitución, ya hablé de la ley, me faltó la costumbre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la costumbre para que tengan también el contexto. Solo tienen derecho administrativo, al menos trascendencia normativa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que
La costumbre solamente lo van a querer hoy en la actualidad los grupos étnicos, que son los pueblos indígenas. Son los únicos que van a tener hoy en la actualidad usos y costumbres. Eso me gustaría explicárselos personalmente, ya que nos veamos, ya que estemos discutiendo, debatiendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entenderlo, cómo funcionan los usos y costumbres dentro del derecho administrativo. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, de mi parte es todo. Les encargo, por favor, su tarea. Ya saben, tiene que especificarme qué es la Constitución, qué es la ley, qué es la costumbre, qué es la jurisprudencia, ¿ok? ¿Qué es la doctrina? Hablamos de principios generales del derecho y precedentes administrativos. Todos esos quiero que me los encuadren ustedes y me los digan. No quiero una explicación extensa, solamente quiero que me los expliquen. ¿Ok, chicos? Bien, de mi parte es todo, chicos. Cuídense mucho, que tengan un bonito día, una bonita tarde, pero sobre todo una placentera noche. Cuídense mucho y gracias.